Bienvenidos a un viaje sangriento a través de la historia nórdica. En este vídeo, exploraremos las vidas de los 5 vikingos más letales que jamás hayan navegado los mares del norte. Estos guerreros no solo fueron temidos por sus enemigos, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia europea. Prepárense para sumergirse en un mundo de conquistas, batallas épicas y hazañas legendarias mientras descubrimos por qué estos vikingos se ganaron el título de los más letales de su época. Ragnar Lodbrok, también conocido como Ragnar, es una de las figuras más icónicas y enigmáticas de la historia vikinga. Famoso por su astucia táctica y ferocidad en batalla. Se dice que poseía una armadura impenetrable hecha de cuero hervido, que le daba una ventaja significativa en combate. Luchaba con 2 hachas de guerra, una técnica que requería gran habilidad y fuerza. Su capacidad de liderazgo inspiraba lealtad feroz en sus seguidores, lo que lo hacía aún más peligroso como adversario. Lideró numerosas incursiones exitosas en Inglaterra, Irlanda y Francia, incluyendo el legendario asedio de París en 845. Según las sagas, mató a una gigantesca serpiente venenosa cuando era joven, ganándose el apodo de Lodbrok, pantalones peludos. Se dice que se cubrió las piernas con pieles para protegerse del veneno de la serpiente. Conquistó partes de lo que hoy es Inglaterra, estableciendo el control vikingo sobre Northumbria. Se le atribuye la unificación de varias tribus vikingas bajo su liderazgo, aumentando significativamente el poder y alcance de las incursiones nórdicas. En 845, Ragnar lideró una flota de 120 barcos y más de 5,000 guerreros en un audaz ataque contra París. La ciudad, incapaz de defenderse, pagó un enorme rescate de 7,000 libras de plata y oro para que Ragnar se retirara. Esta incursión demostró la vulnerabilidad de los reinos francos y estableció a Ragnar como una amenaza seria para toda Europa occidental. Tuvo varios hijos que se convirtieron en líderes vikingos famosos por derecho propio, incluyendo Bjorn Irensald, Iver el Desuesado, Vidserg y Sigrid Serpiente. Sus hijos, conocidos como los cachorros de Lodbrok, continuaron su legado de conquista y exploración, expandiendo aún más la influencia vikinga en Europa. Aunque es imposible dar un número exacto, se le atribuyen miles de muertes a través de sus campañas y las de sus hijos. Las crónicas de la época hablan de pueblos enteros masacrados y monasterios saqueados bajo su liderazgo. Inspiró a generaciones de vikingos, convirtiéndose en un modelo a seguir para futuros líderes y exploradores nórdicos. Su figura se convirtió en legendaria en las sagas nórdicas, simbolizando el ideal del guerrero vikingo, valiente, astuto y feroz. Las incursiones de Ragnar y sus hijos cambiaron el panorama político de Europa, llevando a la formación del Danelaw en Inglaterra y al establecimiento de asentamientos vikingos permanentes en varios países. Según la leyenda, fue capturado por el rey Aella de Northumbria durante una incursión en Inglaterra. Aella lo arrojó a un pozo lleno de serpientes venenosas como castigo por sus ataques. Bjorn Irensald, hijo del legendario Ragnar Lodbrok, fue un vikingo formidable por derecho propio, cuyas hazañas lo llevaron desde los fiordos escandinavos hasta las costas del Mediterráneo. Nació alrededor del año 830 después de Cristo, probablemente en lo que hoy es Suecia. Hijo de Ragnar Lodbrok y, según algunas fuentes, de la escudera guerrera Aslaug. Conocido por su fuerza sobrehumana y habilidades de combate excepcionales. Su apodo, Irensald, costado de hierro, se debía a que parecía invulnerable en batalla, posiblemente por su habilidad para evitar heridas graves. Se dice que heredó la astucia táctica de su padre, combinándola con una ferocidad implacable en el campo de batalla. Lideró numerosas incursiones vikingar por toda Europa, desde Inglaterra hasta el Mediterráneo. Realizó una famosa expedición al Mediterráneo alrededor del año 859 a 862, llegando hasta Italia y posiblemente el norte de África. Se le atribuye el saqueo de Luna, una ciudad en la costa de Italia, que los vikingos confundieron con Roma. La leyenda cuenta que Bjorn engañó a los habitantes haciéndoles creer que estaba muerto para que lo llevaran dentro de la ciudad en un ataúd, solo para resucitar y abrir las puertas a sus guerreros. Participó en el asedio de París en 856 a 857 junto con su hermano Ragnar Lodbrok el joven. Se cree que estableció control sobre partes de Suecia, sentando las bases para un reino unificado. Junto con sus hermanos, Bjorn fue parte del gran ejército pagano que invadió Inglaterra en 865 para vengar la muerte de su padre, Ragnar Lodbrok. Esta campaña llevó a la conquista de gran parte de Inglaterra y al establecimiento del Danelaw. Después de sus años de incursiones, Bjorn regresó a Suecia donde se estableció como rey. Fundó la Casa de Munso, una dinastía que gobernó partes de Suecia durante generaciones. Su reinado marcó un periodo de consolidación del poder vikingo en Escandinavia. Aunque no hay un número específico registrado, se le atribuyen miles de muertes a lo largo de sus campañas en Europa y el Mediterráneo. Sus incursiones eran conocidas por su brutalidad, especialmente contra objetivos religiosos como monasterios y iglesias. Fue uno de los primeros vikingos en explorar y saquear extensamente el Mediterráneo, abriendo nuevas rutas de saqueo y comercio para futuros exploradores nórdicos.
Su reinado en Suecia contribuyó a la consolidación del poder en la región, sentando las bases para la futura unificación del país. Las sagas que narran sus aventuras contribuyeron significativamente a la mitología y literatura nórdica. Las expediciones de Björn llevaron a los vikingos más allá de sus rutas tradicionales, expandiendo su conocimiento geográfico y estableciendo nuevos contactos comerciales. Se cree que pudo haber llegado tan lejos como Sicilia y posiblemente la costa norte de África, aunque estos viajes están envueltos en leyenda. Harald Sigurdsson, mejor conocido como Harald Hardrada, el Despiadado, fue uno de los últimos grandes reyes vikingos y una figura crucial en la historia nórdica y europea del siglo XI. Nació en 1015 en Ringerike, Noruega, y era medio hermano del rey Olaf II de Noruega, San Olaf. Reinó como rey de Noruega desde 1046 hasta su muerte en 1066. Considerado el último gran vikingo, era un guerrero formidable y un líder carismático. Su nombre, Hardrada, significa gobernante duro, en nórdico antiguo, reflejando su reputación de implacable. Se dice que era excepcionalmente alto y fuerte, incluso para los estándares vikingos. Poseía una vasta experiencia militar adquirida en batallas por toda Europa y el Medio Oriente. A los 15 años, luchó en la batalla de Stiklestad en 1030, junto a su medio hermano Olaf, quien murió en la batalla. Tras la derrota, huyó al Rus de Kiev, donde sirvió bajo el príncipe Yaroslav el Sabio. Viajó a Constantinopla y se unió a la Guardia Varega, la guardia de élite del emperador bizantino. Ascendió rápidamente en las filas, llegando a ser su comandante. Participó en numerosas campañas militares para el Imperio bizantino, luchando en lugares tan diversos como Sicilia, Bulgaria, Jerusalén y posiblemente el norte de África. Se dice que acumuló una gran fortuna durante su tiempo en Bizancio. Regresó a Noruega en 1045 y reclamó el trono, que compartió inicialmente con su sobrino Magnus I. Tras la muerte de Magnus en 1047, se convirtió en el único rey de Noruega. Consolidó su poder en Noruega y llevó a cabo varias campañas militares, incluyendo intentos de conquistar Dinamarca. Conquistó Dinamarca brevemente en 1048 y realizó varias incursiones en Inglaterra. Modernizó la administración y el sistema monetario de Noruega, introduciendo monedas acuñadas. Se dice que participó en más de 80 batallas a lo largo de su vida, saliendo victorioso en la mayoría. Su última y más famosa campaña fue el intento de conquistar Inglaterra en 1066. Invadió el norte de Inglaterra con una fuerza de aproximadamente 300 barcos y 9,000 hombres. Ganó la batalla de Fulford el 20 de septiembre de 1066, pero fue derrotado y muerto en la batalla de Stamford Bridge el 25 de septiembre. Su derrota marcó el fin efectivo de la era vikinga y tuvo un impacto significativo en la posterior conquista normanda de Inglaterra. A lo largo de su carrera militar en Europa y Medio Oriente, se le atribuyen decenas de miles de muertes. Su reputación como guerrero feroz era conocida en todo el mundo medieval. Su derrota en la batalla de Stamford Bridge en 1066 marca el fin simbólico de la era vikinga. Jugó un papel crucial en la difusión de la cultura y tecnología bizantina en Escandinavia. Introdujo monedas acuñadas y un sistema monetario más sofisticado en Noruega. Su vida representa la transición de la era vikinga a la Edad Media europea. Harald era un poeta talentoso y se le atribuyen varios versos en el estilo escáldico tradicional nórdico. Su vida ha sido tema de numerosas sagas nórdicas, poemas y obras literarias. En la cultura popular moderna, ha sido representado en novelas, películas y series de televisión. Murió en batalla durante su intento de conquistar Inglaterra, alcanzado por una flecha en la garganta en la batalla de Stamford Bridge el 25 de septiembre de 1066. Se dice que luchó ferozmente hasta el final, demostrando su valía como guerrero incluso en sus últimos momentos. Era conocido por su astucia política y su habilidad para forjar alianzas estratégicas. Algunos historiadores creen que si Harald hubiera ganado en Stamford Bridge, podría haber cambiado significativamente el curso de la historia inglesa y europea. Iver el Desuesado, también conocido como Iver Ragnarsson o Iver sin huesos, fue uno de los vikingos más temidos y respetados de su época, famoso por su astucia militar y su implacable búsqueda de venganza. Nació alrededor del año 794 después de Cristo, probablemente en Dinamarca o Suecia, siendo hijo del legendario Ragnar Lodbrok y de Aslaug, según las sagas nórdicas. Su apodo ha sido objeto de mucha especulación. Algunas teorías sugieren que sufría de osteogénesis imperfecta, una condición que hace los huesos extremadamente frágiles. A pesar de su posible discapacidad física, era un estratega brillante y despiadado. Su condición pudo haberle dado una perspectiva única en la guerra, desarrollando tácticas innovadoras. Era conocido por su inteligencia aguda y su habilidad para manipular a sus enemigos. Su determinación implacable y su sed de venganza lo convirtieron en un adversario temible. Iver fue uno de los líderes principales del gran ejército pagano que invadió Inglaterra en 865, motivado en parte por la muerte de su padre a manos del rey Aella de Northumbria. Bajo su liderazgo, el ejército conquistó grandes partes de Inglaterra. Conquistó el reino de Northumbria en 866, derrotando al rey Aella.
Capturó York, entonces llamada Jorvik, que se convirtió en un importante asentamiento vikingo. Venció al rey Edmund de Anglia Oriental en 869, expandiendo aún más el control vikingo en Inglaterra. Se cree que fundó el reino vikingo de Dublín en Irlanda alrededor del año 856. Iver era conocido por su astucia táctica y su capacidad para planificar estrategias a largo plazo. Utilizaba la intimidación psicológica contra sus enemigos, como se evidencia en la brutal ejecución del rey Aella. Era hábil en la diplomacia y la negociación, a menudo dividiendo a sus enemigos antes de atacarlos. Según las sagas, Iver capturó al rey Aella y lo ejecutó mediante el águila de sangre, un método de ejecución particularmente brutal. Este acto de venganza se convirtió en una leyenda en la cultura nórdica, simbolizando la determinación y la ferocidad de los vikingos. Aunque es imposible dar un número exacto, se le atribuyen miles de muertes a través de sus campañas. Jugó un papel crucial en la conquista vikinga de gran parte de Inglaterra. Su conquista de York estableció una base vikinga que duraría casi un siglo. La fundación del reino de Dublín tuvo un impacto duradero en la historia irlandesa. Sus campañas cambiaron significativamente el mapa político de las islas británicas en el siglo IX. Iver es una figura prominente en muchas sagas nórdicas, especialmente en la saga de Ragnar Lodbrok y sus hijos. Su vida ha inspirado numerosas obras de literatura y medios modernos. La leyenda de Iver ha contribuido significativamente a la imagen popular de los vikingos como guerreros astutos y despiadados. Rollo, conocido también como Rollón, Lobo Roberti de Normandía, fue un líder vikingo que se convirtió en el primer gobernante de Normandía y fundador de la dinastía normanda que cambiaría el curso de la historia europea. Nació alrededor del año 860 después de Cristo, aunque la fecha exacta es incierta, y su lugar de nacimiento es disputado entre Noruega y Dinamarca. Comenzó su carrera como un vikingo típico, realizando incursiones en Francia, Inglaterra y posiblemente otras partes de Europa. Ganó fama como un guerrero feroz y un líder capaz. Conocido por su tamaño imponente y ferocidad en combate, se decía que era tan grande que ningún caballo podía llevarlo, por lo que siempre luchaba a pie. Su apodo, Gongurolfr, en nórdico antiguo significa «rollo el caminante». Combinaba la fuerza bruta con una inteligencia táctica aguda, lo que lo hacía extremadamente peligroso en el campo de batalla. Participó en el asedio de París en 885 a 886, que aunque no tuvo éxito, demostró la vulnerabilidad de los reinos francos. En 911, tras años de incursiones, el rey Carlos el Simple de Francia negoció con Rollo el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, cediéndole la región que se convertiría en Normandía a cambio de su protección contra futuras incursiones vikingas. Como parte del tratado, Rollo se convirtió al cristianismo y adoptó el nombre bautismal de Robert. Estableció su capital en Rouen y comenzó a gobernar la región como el primer duque de Normandía, implementando un sistema feudal basado en una mezcla de tradiciones vikingas y francas. Transformó a sus seguidores vikingos en una clase gobernante feudal y estableció un sistema legal y administrativo eficiente. Fomentó la asimilación de los vikingos en la cultura franca, manteniendo elementos de la cultura nórdica y expandió su territorio más allá de las tierras originalmente concedidas en el tratado. Se le atribuyen miles de muertes en incursiones y batallas. Como gobernante, fue conocido por su mano dura contra los rebeldes y criminales. Fundó la dinastía normanda que eventualmente conquistaría Inglaterra en 1066 bajo su tataranieto, Guillermo el Conquistador. Estableció un sistema feudal en Normandía que se convertiría en un modelo para Europa. Su éxito en la transición de líder vikingo a gobernante feudal cristiano sentó un precedente para otros líderes nórdicos. La fusión de culturas nórdica y franca en Normandía tuvo un impacto duradero en la historia y cultura europea. La estatua de Rollo en Rouen, erigida en 1911, sigue siendo un importante monumento histórico. Se casó con Pape de Bayeux y luego con Gisela, hija de Carlos el Simple. Su hijo, Guillermo y Larga Espada, le sucedió como duque de Normandía. Su bisnieto, Roberto el Magnífico, fue el padre de Guillermo el Conquistador. Murió de vejez alrededor del año 930, habiendo gobernado Normandía por casi 2 décadas. Según la leyenda, en su lecho de muerte, Rollo experimentó una crisis de fe y realizó sacrificios tanto a los dioses cristianos como a los nórdicos. Estos 5 vikingos representan la cúspide del poder y la letalidad en la era vikinga. Sus hazañas no solo les ganaron un lugar en la historia, sino que también moldearon el futuro de Europa. Desde la fundación de dinastías hasta la conquista de reinos, estos guerreros nórdicos dejaron una huella imborrable en el mundo. Aunque sus métodos fueron brutales y sus vidas estuvieron marcadas por la violencia, no se puede negar el impacto duradero que tuvieron en la política, la cultura y la mitología de la Edad Media europea. Sus conquistas llevaron a la fundación de nuevos reinos, la mezcla de culturas y el intercambio de ideas que resonarían a través de los siglos. La era vikinga puede haber terminado, pero el legado de estos guerreros continúa fascinándonos hasta el día de hoy, recordándonos el poder del individuo para cambiar el curso de la historia. Suscríbete y dale like para más vídeos históricos.